Pero ¿alguna noticia que quieras compartir con nosotros o vamos a nuestra entrevista? Porque tú entrevistaste ayer a la doctora Carmen Bueno, no, Susan Bueno. ¿Se acuerdan del Instituto Millennium? Sí, Ya, sí, bueno, sí. el Instituto Millennium que está asociado a la Universidad Católica del Centro de Investigación Científica y que en el fondo son las investigaciones que hace el laboratorio Sinovac en nuestro país. Conversamos ayer con la doctora Susan Bueno, porque hoy día era imposible que tenerla en directo. Conversamos sobre las nuevas cifras de contagios. ¿Qué está pasando en el hemisferio norte, principalmente en Europa? Porque Europa, Allá vamos, como para para allá allá vamos. vamos. Ella hacía una mención, ahí lo hace como una distinción diciendo, es preocupante que en Europa la mascarilla ya no se ocupe. Y eso se ve en la cantidad de contagios que tiene Europa hoy. Y hace Que debe la... ser el doble nuestro. O sea, de todas maneras. Bueno, dicen que acá el pic llegaría para el 18 de 18. septiembre. Eso también se lo preguntamos a la doctora Susan Bueno. Pero de eso y más hablamos con esta científica investigadora del Instituto de Milenio, docente de la Universidad Católica, la doctora Susan Bueno, sobre el COVID y de no bajar por ningún motivo las medidas sanitarias. Vamos a conversar con la doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica, investigadora del Instituto Milenio Inmunología e Inmunoterapia del Instituto Milenio. Muy buenos días, doctora, muchas gracias por su tiempo nuevamente. Y con usted hemos hablado en reiteradas oportunidades a raíz del coronavirus y queremos saber, por las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Salud, ¿dan cuenta de una baja percepción de riesgo del contagio del coronavirus? Bueno, primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Y respecto a la pregunta que me hace, justamente nosotros estamos actualmente en una situación de pandemia. Esto significa de que este virus todavía sigue circulando en altas cantidades en nuestro país. Y lo que estamos observando justamente y vamos a seguir observando durante, yo creo, un tiempo más o menos importante, es estos incrementos y reducciones de la circulación viral. Tenemos que tener en cuenta que si bien hay un incremento del número de casos, gracias a la vacunación hemos tenido actualmente una situación en donde el número de casos más severos y de muerte ha ido en reducción. Si lo comparamos con, por ejemplo, el año 2020 o incluso el año 2021. Pero sin duda esta ya, entre comillas, convivencia con el virus hace un efecto de reducción de la percepción de riesgo y que prácticamente todo el mundo se está infectando y no está teniendo una enfermedad grave, pero el gran problema de eso es que aún hay mucha gente susceptible, personas que no se han aplicado todas sus dosis de vacuna correspondientes y siempre van a haber personas que tienen inmunosupresión, enfermedades crónicas, que una infección por este virus puede resultar siendo muy grave. Y por lo tanto, la transmisión de este virus a personas que quizás no desarrollan enfermedad grave a personas más susceptibles sigue siendo un tremendo problema. Por lo tanto, el uso de mascarilla, la higiene, la aplicación de vacunas tiene que seguir siendo una necesidad hasta que este virus llegue a niveles muy bajos, como es, por ejemplo, en el caso de otros virus respiratorios y que sea mucho más controlable. Doctora, ahí usted mencionaba la situación de las personas que no se han vacunado o que no han completado el esquema porque ya sienten que con la segunda o la tercera dosis es suficiente. ¿Qué pasa con ellos que no han terminado el esquema completo? De igual manera, es recomendable que, a pesar de que tengan solamente una o dos vacunas, por ejemplo, vayan y se pongan esta de refuerzo. Definitivamente, porque tenemos que tener en cuenta que el coronavirus, específicamente el SARS-CoV-2, que es el que está causando la pandemia, es un virus que ha demostrado tener una capacidad importante de mutaciones y de generación de variantes. Y las características que tienen estas variantes justamente es ser de partida más transmisible y pueden evadir la respuesta de anticuerpos que inducen las vacunas, incluso la infección natural, porque justamente van cambiando componentes del virus que nuestros anticuerpos reconocen y por lo tanto se escapan de alguna manera a estos anticuerpos. Las dosis de refuerzo lo que hacen es incrementar los anticuerpos y por supuesto también las células y todos los componentes del sistema inmune
que las vacunaciones previas e incluso las infecciones previas nos han dejado en nuestro cuerpo lo que se denomina la memoria inmunológica. Y por lo tanto, este incremento de estos niveles de inmunidad, específicamente de lo que se denominan anticuerpos neutralizantes, permiten contrarrestar esta capacidad que tienen estas variantes de evadir la respuesta inmune, porque la cantidad de anticuerpos es más grande y hay mayor probabilidad de que las puedan neutralizar. Entonces, por eso es importante las dosis de refuerzo, porque mantienen los niveles de inmunidad en la población alto. Esto reduce la posibilidad de que se generen enfermedades de partida más graves o que el virus pueda reproducirse con mayor intensidad en las personas y transmitirse más. Entonces, definitivamente las dosis de refuerzo son importantes y, como insisto, hay todavía personas que no van a responder bien a las vacunas, que tienen enfermedades crónicas, que tienen inmunosupresión y que a pesar de que estén vacunadas pueden seguir siendo susceptibles. Y la forma de proteger a estas personas es que el resto nos vacunemos para evitar la transmisión del virus de las personas menos, digamos, susceptibles a las más susceptibles. Estamos conversando con la doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica e investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctora, siempre se habló cuando este virus ya se convirtió en pandemia que el hemisferio norte iba en el futuro, por nosotros. Nosotros veíamos a Europa principalmente y Estados Unidos en el futuro. ¿Cuál es la situación de la pandemia hoy en el hemisferio norte? ¿Es similar a la nuestra? Efectivamente, a nivel de los países del hemisferio norte se siguen apareciendo estas, digamos, nuevas variantes del virus que están causando infección permanente en la población. A diferencia nuestro, y que yo también lo encuentro preocupante, que en los países del norte se ha relajado increíblemente el uso de mascarilla y también de las medidas de prevención del contagio. Y obviamente uno puede pensar que países como Estados Unidos, quizás Europa, tienen niveles y sistemas de salud que son mucho más quizás eficientes y que tienen mayor cantidad de recursos para cubrir las necesidades de salud de su población. No es lo que ocurre en países de América Latina, por ejemplo, u otros países son, por supuesto, mucho más pobres. Y por lo tanto, da la sensación también, como usted dice, que nosotros vemos lo que pasa en el norte, que bueno, ¿por qué en otros países ya no se usa mascarilla y nosotros tenemos que seguir usándola? Porque ahí tenemos un problema, digamos, de sistema de salud que es bastante distinto y que obviamente nuestro sistema de salud se colapsa mucho más rápidamente cuando existe un incremento de casos importante. Ese es un punto y lo otro, también la circulación de variantes. Y uno de los aspectos importantes que tiene que ocurrir también para que demos un paso más adelante para ir superando esta pandemia es que se vayan generando vacunas que incluyan dentro de las formulaciones a las variantes del virus, porque actualmente todas las vacunas que están en uso son vacunas que se formularon con la versión original del virus, que está muy bien porque nos induce inmunidad contra muchos componentes del virus, pero estas nuevas versiones del virus que van apareciendo, como mencioné anteriormente, tienen esta capacidad de evadir algunos componentes de la respuesta inmune. Por lo tanto, se necesitan nuevas vacunas más actualizadas que incluyen estas nuevas variantes. Y en ese sentido, hay varias, digamos, compañías productoras e investigación en nuevas vacunas que se están generando estas nuevas versiones de vacunas como más actualizadas y de hecho en la Universidad Católica nosotros partiremos prontamente un estudio con una versión de la vacuna CoronaVac que incluye varias variantes, incluida la variante Omicron, justamente para demostrar la seguridad y la capacidad de inducir inmunidad contra estas nuevas variantes, lo que va a ir, por supuesto, ampliando la cobertura de las vacunas y eventualmente tendremos que tener una vacunación anual con versiones de la vacuna que proteja contra el virus o contra la variante que va a circular más intensamente en ese periodo. Considero que va a ser una situación muy equivalente a lo que pasa con influenza, pero todavía necesitamos que pase un tiempo más, mayor investigación y, por supuesto, un mayor control de esta infección viral. Doctora, ¿una quinta dosis es necesaria pensando en que más o menos cada 6 meses nos hemos estado aplicando la dosis de la tercera dosis y la segunda dosis de refuerzo? ¿Una quinta dosis es necesaria en 6 meses más, en un tiempo más, para toda la población nuevamente, para grupos de riesgo?
Sí, es muy importante esa pregunta y justamente con la explicación que di Ujú. anteriormente, naturalmente los niveles de anticuerpos que se inducen las vacunas van reduciéndose en el tiempo. Hemos visto, por lo menos en los estudios que nosotros estamos haciendo con CoronaVac en voluntarios chilenos en la Universidad Católica, de que efectivamente la inmunidad, la que principalmente la circulante, ¿cierto? La Ujú. que previene la infección, no así lo de la infección grave, los anticuerpos neutralizantes en el suero empiezan a reducirse, pero quizás con una pendiente un poquito más baja de lo que se había visto anteriormente con las otras, con las dosis previas. Y esto hace necesario justamente la necesidad de dosis de refuerzo. Y ahora justamente una quinta dosis es uno de los aspectos que se están evaluando justamente a nivel del Ministerio de Salud, del CABEI, es que esta quinta dosis vaya primeramente orientada al personal de salud, que son los que están más expuestos a estas nuevas variantes del virus, ¿verdad? Y también a las personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos, Ujú. que la posibilidad de haber desarrollado una respuesta inmune efectiva con la aplicación de vacuna es un poco menor. Y por lo tanto, también a nivel de población general es necesario aplicarla, pero ya sabemos que van bajando un poquito más lento los anticuerpos y por lo tanto una estrategia en que primero se aplique o se dé prioridad a las personas más susceptibles y posteriormente a la población general es una decisión que va en la dirección correcta. Sin embargo, creo que es muy importante también que a nivel de comunidad científica internacional se realice esta, digamos, aceleración de la general. Generación de Es nuevas necesario vacunas. que incluyan a las variantes para que estén disponibles a la población y puedan inducir, y para toda la población, digamos, una inmunidad contra las variantes y que las dosis que vengan posteriormente sean dosis que se apliquen anualmente y que incluyan a las versiones del virus que van a circular o que están más fuertemente circulando en ese minuto. Doctora, una última pregunta. Nos acercamos a fiestas patrias y algunos expertos han señalado que se prevé un aumento de contagios debido a los días de fiestas. ¿Es así? ¿Todo indicaría que va a ser así, que tendríamos un mayor aumento en esa fecha? Bueno, se ha observado que justamente cuando ocurren momentos en donde naturalmente, digamos, se ocurren más contacto entre personas, fiestas, reuniones familiares, la probabilidad de contagio con el virus incrementa, pero una de las cosas, entre comillas, positivas que podemos anticipar frente a fiestas patrias es primero un cambio en las condiciones ambientales de temperatura que permite que se pueda ventilar más fácilmente, que es lo que ocurre en invierno, por ejemplo, que se pueden hacer más actividades al aire libre y que esto reduzca, digamos, este incremento de posibilidad de transmisión. Sin embargo, dado de que se ha visto también que este virus, entre comillas, digamos, no respeta mucho Sí, condiciones no. como hemos visto con otros virus. O sea, en condiciones en verano, a veces en temperaturas muy altas, vemos incremento de casos, aparecen nuevas variantes y se producen estos pics, estas nuevas olas. Es muy importante que frente a una situación de celebración en donde sabemos que van a haber grupos de personas que se van a juntar, que en fondas o en lugares, digamos, donde incluyan una alta cantidad de personas más allá de lo que es las reuniones familiares en las casas, digamos, se sigan manteniendo bien estrictamente las medidas del control del pase de movilidad de las personas que estén vacunadas, que tengan sus dosis de refuerzo al día, ¿verdad? El uso de mascarilla, porque el uso de mascarilla definitivamente es una medida que es muy sencilla, es barata, digamos, y es eficiente en la prevención del contagio del virus. Una mascarilla bien puesta, ¿cierto? Ujú, Que claro. esté sobre nariz y boca, sobre todo cuando estamos en lugares cerrados o estamos con una densidad de personas muy alta y favorecer, por supuesto, las actividades al aire libre. Yo creo que hay que transmitir digamos, esta idea de una celebración segura en donde todos nos cuidemos y donde ya conocemos, todos hemos estado 30 meses con esta pandemia y conocemos las medidas que funcionan, distanciamiento, ventilación, uso de mascarilla y sobre todo también la higiene, el lavado de manos, no sé, en la parte, la manipulación de instrumentos, por ejemplo, para comer, mantener uno su propio vaso, su propio servicio, cosas como que son muy básicas y que hay que tratar de incentivarlas y mantenerlas para evitar al máximo la transmisión de este virus.
Doctora Que por Susan, suerte es muy contagioso. sí, así es. Doctora Susan, bueno, muchísimas gracias por este contacto aquí en Contigo en Casa. Recordarnos que seguimos en esta pandemia y que las medidas sanitarias para la prevención son fundamentales y que no hay que bajar los brazos a pesar de los más de 30 meses, como ahí usted lo mencionaba, que nos afecta este virus. Muchísimas gracias, doctora, y vamos a estar en contacto ahí como también para conocer cómo van los resultados de esa investigación que ustedes van a iniciar próximamente en la Universidad Católica. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto y muchas gracias, que esté muy bien. Igual. Conversamos con la doctora Susan Bueno, ella es profesora de la Universidad Católica, pero también es investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, sobre cómo ha estado el avance de esta pandemia, la importancia de la vacunación, de completar el esquema completo de las 4 y obviamente la posibilidad y lo que se está estudiando actualmente es una quinta dosis para, obviamente, el personal de salud, que es la primera línea donde están más expuestos al contagio del virus y posteriormente a los grupos de riesgo, como las personas que tienen alguna enfermedad crónica o o con un nivel de inmunológico muy bajo. Usted continúa en la sintonía de Radio María, aquí en Contigo en Casa, una buena señal para Chile. Radio María, mucho más que una radio.